Bienvenidos, buenas tardes. Comenzamos una nueva edición de esto que se llama Pido la Palabra, con nuevos jóvenes estudiantes secundarios protagonistas de esta tarde en Agufa TV y con la invitada que ven en pantalla, la diputada provincial Leonela Catalini, que bueno, se prestó a esta idea, a esta propuesta de que dirigentes políticos puedan charlar durante esta hora con estudiantes secundarios. La voy a saludar y después vamos a pasar a saludar a los chicos. Leone, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, a este estás? programa. Gracias por invitarme. Hola, ¿cómo les va? Hola. Bueno, gracias a vos por venir. Los voy a ir mostrando también a los compañeros que decidieron participar de este nuevo formato. Gracias a todos por venir. Disculpen la desinteligencia de la producción, en este caso mía, por la dirección queda entre nosotros, no lo vamos a contar. Así que bueno, gracias a todos por venir. Tenemos de un lado a los chicos del Centro de Estudiantes del Normal 1, que han venido a participar de este encuentro. También lo tenemos a Pedro del Centro de Estudiantes del Superior y a Nehuen del Centro de Estudiantes Nigelia Soria. Vamos a arrancar esta edición con un primer módulo con los 3 temas propuestos que ya trabajamos la semana pasada en el primer episodio. Vamos a hablar de seguridad ciudadana, de reelección en cargos legislativos y cargos ejecutivos y el rol de las juventudes en la política. Después de ese módulo, más o menos en 20-25 minutos, hacemos un módulo libre para cerrar donde pueden preguntarle a Leone lo que ustedes quieran y bueno, obviamente que va a estar encantada de responder todas sus preguntas. Así que adelante nomás con este primer módulo, arranque el que quiera. Y obviamente no se olviden de pasar mate también para este lado. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Mía, soy la vicepresidenta del Centro de Estudiantes del Normal número 1. Yo soy Benjamín Tañer, un gusto estar acá con ustedes, es un placer de verdad que me hayan invitado a DOFA. El año pasado tenía ganas de venir, que vino mi hermana, y nada, soy el presidente de Seminares, la lista del Normal número 1. Buenas, yo soy Pedro, soy el secretario general del Centro de Estudiantes del Superior de Comercio y candidato a presidente por la lista Puente. Yo soy Nehuen, soy de la Nigelia Soria y soy vicepresidente este año del Centro de Estudiantes. Okay. Bueno, ¿querés que arranquemos? Arranco yo. ¿Qué idea se te ocurre para bajar la tasa de delitos en Rosario? Bien. Bueno, ustedes vieron, no sé si estuvieron leyendo un poco los diarios y demás, lo que ha sido, vivimos momentos re trágicos acá en Rosario. Y la verdad es que venimos, o sea, yo integro el gobierno de Unidos, soy diputada provincial ahora, y venimos en un proceso de baja de índices de inseguridad en la ciudad de Rosario, que por supuesto es relento y no es como ninguno quisiera, o sea, me parece que en esto nunca hay que cantar victoria, pero bueno, tiene que ver un poco con esto, con una decisión política muy importante de parte del gobierno, un gobernador que se puso al frente del tema, que claramente además ganó las elecciones por la seguridad y que hace gala de eso, que armó un equipo que se pone al frente. Nosotros desde las legislaturas sacamos en este periodo muchas leyes que acompañaron las medidas del gobernador, se logró comprar más patrulleros, equipar a la policía, seguir incorporando policías, se logró coordinar con Nación, como hace un montón de tiempo no pasaba. Además de eso, coordinar con la justicia, tanto a nivel provincial como a nivel federal. Y bueno, eso habla de un plan de seguridad que es el que se está ejecutando y el que nos está permitiendo bajar los índices de delitos. Yo creo que lo que se está haciendo es importante, que a eso hay que sumarle las políticas sociales, que también se están retomando. La verdad es que tuve la suerte de ser coordinadora del Plan ABRE, un plan que es de una intervención sociourbana y que transformó muchos barrios de la ciudad. Se había suspendido durante el gobierno de Perotti y hoy se está retomando. Me parece también algo muy importante para coordinar y para complementarlo con todo lo que decías. Pero creo que lo central es entender que la seguridad es una política de Estado, que para eso no hay que tomar a la seguridad como un botín de guerra y una disputa política permanente, sino entender que si no coordinamos entre todos, difícilmente esto tenga solución, porque es un problema global y porque se requiere el involucramiento de todos, del gobierno nacional, de las regiones y por supuesto de los gobiernos locales y subnacionales. Claro.
Y en este tenor de que hace poco fue el 8 de marzo, ¿no? Sí. Con esto, ¿cómo se te ocurriría bajar la tasa de femicidios? Sí, de Claro. feminicidios. También sabemos que en el último tiempo se sumó mucho en esto, Claro, se, sí. o sea, se alteró bastante Claro. la tasa de feminicidios. Cuando decís se alteró, ¿te referís a que, Subió. a que creció? Sí, o creció. que, Creció, nunca disminuyó en este año, supongo. Bueno, no sé si creció, nunca disminuyó. Cosa que es algo que ¿Vos es decís que se alarmante. mantuvo? Mira, una cosa son feminicidios y otra cosa son muertes de mujeres. Lamentablemente lo que ha habido es un aumento de muertes de mujeres vinculadas a hechos de violencia. La ciudad de Rosario lo que tiene son homicidios, o sea, el más del 80% tienen que ver con situaciones de violencia y no quizás, como pasa en otros lugares de la Argentina, con situaciones de robo o demás. Por supuesto que el tema de los feminicidios a mí es un tema que me conmueve y me preocupa y me toca de cerca, porque en Argentina muere una mujer cada 27 horas y eso va variando. Hay momentos que es cada 27, cada 28, cada 30. Aún así, es una cifra que es alarmante. Lamentablemente, el gobierno nacional decidió desmantelar prácticamente todas las áreas que tenían que ver con género y con prevención de todas las políticas que tenían que ver con el género. Yo creo que hay dos cuestiones fundamentales. Una es que la justicia tiene que actuar y ser ejemplar. Y tiene que actuar con mucha firmeza y ser muy contundente a la hora de tomar los temas de género. Lamentablemente, quizás en las grandes ciudades eso se ve, pero cuando te vas a localidades pequeñas o a otros lugares, cuesta ver que la justicia realmente se involucre en estos procesos y la verdad que siempre hay excusas o demoras para que para que las personas que son culpables no tengan una condena. Entonces eso, por supuesto, que alienta a los violentos a seguir cometiendo este tipo de delitos. Y después tiene que ver con la prevención. Digamos, si nosotros dejamos de hablar de estos temas en las escuelas, no sé si ustedes tienen ESI en las escuelas, si no hablamos de lo que significa, de la importancia que tiene el respeto sobre las personas, de entender que hay que respetar, de lo que significa el feminicidio, porque hoy pareciera que es lo mismo matar a una persona que matar a una mujer por causas de género. Bueno, si no empezamos desde chiquitos a educar, básicamente, y después a prevenir y también a trabajar con los varones, que hay otra manera distinta de relacionarse, es difícil, porque la verdad que venimos criados en un formato y chipeados en un formato de que pareciera que da todo lo mismo y vemos también políticas y políticos y gente por redes sociales que se relaciona de manera que desde el odio, desde la descalificación y parece que todo vale. Entonces, para mí siempre la educación es fundamental, la prevención es fundamental y una vez que ocurre el hecho, que todos queremos que eso deje de ocurrir, bueno, tiene que haber ejemplaridad en la respuesta. Está bien. ¿Y qué se podría hacer para que la justicia actúe en estos casos que vos decís que en las grandes ciudades se nota que actúan, pero en los pueblos pequeños no, y suelen ser los que más suceden? Exacto, y además no solo suelen ser los que más suceden, sino que está más, no quiero ser injusta, pero como incorporado de alguna manera, y la verdad es que por eso a mí me da mucha bronca escuchar a un presidente de la nación cuando habló en Davos haciendo un discurso que tendría que haber tenido que ver con la economía y habló dijo barbaridades básicamente, alusionando a que los gays tenían que ver con la pedofilia o un montón de datos totalmente inexactos, cuando la verdad todos los datos de la Argentina indican que la mayoría de los casos de abuso de violencia se dan en ámbitos intrafamiliares. A mí me parece que primero siempre está bueno la movilización de la gente, hablar del tema, porque muchas veces nuestras propias familias, nuestros círculos hicieron que de muchos de esos temas no se hablen y que formen a ser temas tabú. Entonces creo que hablarlo siempre es sano y ayuda. Y después hay que tener un control mucho más efectivo de la justicia. Es algo que reclamo constantemente. Creo que ahora va a haber una renovación en la justicia acá en la provincia de Santa Fe de la Corte, pero nosotros tenemos que ir a todos los lugares a que haya procesos orales, fundamentalmente, que eso puedan ser escrutados por la población, que la gente pueda ir a los lugares y poder presenciar la audiencia y decir, bueno, acá pasó esto, el fiscal dijo esto, el defensor esto y el juez falló de determinada manera, pero que la gente sepa. Cuando la gente sabe, puede verlo, puede palparlo, las cosas ocurren de otra manera y el contralor público siempre mucho más eficaz a la hora de que las cosas funcionen mejor. Siguiendo un poco con lo que nombrabas vos, de que comparto que Maximiliano Puyaro gana las elecciones en gran parte por el tema seguridad, digo, vos también formando parte de la lista de convencional constituyente,
que encabeza Puyaro, ¿qué cambios se proponen en cuestiones de seguridad para la Constitución? Bueno, a ver, nuestra constitución es una constitución vieja. Es del año 1962 y la verdad es que ustedes, o sea, en la escuela ven algo de la constitución de la provincia o no. Ni siquiera se nombra, me parece, poquito, ¿eh? no. Poquito. Siendo una Bien. escuela contable y con 2 años de derecho, nada. Bueno, nada. Bueno, es normal. No digo que esté bien, pero es normal. Entonces, obviamente que en el año 62 la seguridad no era ni siquiera un tema. Y lo que viene a hacer la Constitución no es a reglamentar cada cosa en particular, sino a hacer, y esto me gusta siempre recalcarlo, como una guía para el futuro. Es decir, bueno, nosotros los que nos pongamos de acuerdo, que ojalá haya muchos acuerdos y también sea escuchando mucha gente, lo que queremos para la provincia, para el futuro, es esto, es como una guía, no es que va a ser algo hiperreglamentarista. Ahora, creo que es fundamental incorporar a la seguridad como un derecho humano, como un derecho, porque también, lo digo autocríticamente, quizás durante mucho tiempo los que venimos de los sectores progresistas pensamos durante un montón de tiempo que garantizando salud, garantizando educación, políticas sociales y demás, quizás con eso alcanzaba, y hay que entender que es necesario, pero que necesitamos también una policía que esté preparada, prevención, una justicia que funcione, una política muy eficaz de coordinación en contra del narcotráfico. Entonces, la idea tiene que ser de que eso esté garantizado, de que haya una política de seguridad pensada desde el Estado. Es muy importante que la Constitución aclare eso, que el Estado es quien gobierna la policía bajo las órbitas de la ley y que la policía tiene que estar preparada y que tiene que haber además una coordinación interestatal de lucha contra el delito y contra el crimen organizado, que debería ser hoy la prioridad de cualquier Estado. Entonces, creo que tiene que quedar claro eso y que tiene que quedar en claro para todos que no podemos volver atrás, que no podemos permitir que en la provincia vuelva a pasar que las cárceles se habían convertido en lugares de call center de delito, donde ahí se cometían absolutamente todos los delitos y se mandaba a matar, a extorsionar, a amenazar. Tienen que ser lugares que estén preparados, que sean dignos, pero que estén preparados para que ahí no vuelvan a ocurrir el delito y para que las personas puedan hacer otra cosa, porque si no, la realidad es que las personas siguen delinquiendo desde la cárcel. ¿Y qué propuestas proponen ustedes como su partido para que no vuelva a pasar eso? Bueno, lo que se está haciendo ahora, digamos, hoy se armó una cárcel de alto perfil que está funcionando en Piñero, se está licitando más de 2.000 plazas para justamente agrandar las plazas de las cárceles y que no haya hacinamiento como ocurre ahora. Nosotros pasamos en el 2019 de liberar todas las comisarías de la ciudad y del resto de las ciudades para que vayan a los penales. Eso se volvió atrás, ahora se está volviendo a hacer. Las comisarías para nosotros no tienen que ser un lugar de alojamiento de ningún preso, y es más, tendrían que dejar de existir las comisarías porque han sido durante años un antro de corrupción, un lugar donde ustedes pasan por ahí y la verdad que nadie quiere entrar porque hay autos apilados, porque los policías no trabajan, porque te dicen que para tomar una denuncia no tienen papel, cosa que es mentira, o que no tienen impresora. Entonces nosotros proponemos eliminar las comisarías, pasar a sistemas de megacomisarías donde ahí funcionen y haya una operación fundamentalmente destinada a la prevención, donde de ahí se organicen la prevención de los autos, de las motos, de los policías caminantes. Y las cárceles sean un lugar donde funcionen los inhibidores, donde haya escáner, donde haya control y donde fundamentalmente las personas que estén allí tengan trabajo, puedan tener educación, que eso no sea algo que se elige, sino que sea una obligación, y que también rindan cuentas de todo eso, porque el tiempo libre, lamentablemente, los regímenes de visita que son quizás laxos, el seguir en permanente contacto con personas que también son delincuentes, fomenta a que se siga utilizando como una especie de círculo vicioso y sigan cometiendo delitos. A mí me parece que estaba bueno hablar preguntarte un poco, hablar un poco sobre como lo predelictivo, no sé si se dice así, capaz que me inventé la palabra. Primero, o sea, como me parece que está bueno pensar que o sea, estas personas que llamamos delincuentes, yo creo sobre todo que pasa, y me parece que está bueno que lo hablamos acá porque somos juventudes, que pasa en las juventudes, que hay muchos chicos que están en los barrios que por el contexto social en el que se encuentran,
muchas veces no le queda algunas oportunidades que no sean las que les ofrecen una salida muy rápida, que es la droga, que es vender droga, que es, bueno, muchas de las cosas que pasan, me parece. Lugares donde no está el Estado, donde falla, podríamos decirlo, ¿no? Sí, se podría decir así. Entonces me parece que también está bueno pensar como para la juventud cuál es la propuesta del proyecto que tiene, que se le puede dar a un joven que está en un barrio y que la salida más rápida que tiene es vender cualquier cosa, digamos. Nada, eso, o sea, eso. O sea, me parece que está bueno como pensar antes de meterlos presos, ¿qué hacemos? ¿Cómo los tratamos en el barrio antes de que vayan a ir a robar? Sí. Bueno, eso claramente no tengo la respuesta yo sola. También me gustaría escuchar a ustedes qué piensan. Pero sí, yo pienso muy parecido a vos. Pero mira, lo que tampoco quiero normalizar es el discurso de la salida más fácil. Es una salida que está ahí. Que muchos de estos chicos y chicas la usan, y es verdad que hay que fundamentalmente prevenir. Pero también hay otros como ustedes que no las usan. Y eso también podríamos hay decir que es un 50 y 50. Bueno, puede ser, acá, pero eso también hay que rescatarlo, porque claro. si no, vamos todos al discurso fácil de decir, que lo escucho un montón de veces por muchos lugares, la juventud está perdida, o hoy la juventud no hace nada, o los niní, y todo eso también es un discurso que abunda hacia ese concepto. Entonces, como hay un montón de gente que lamentablemente, porque no vio a sus viejos trabajar, porque no vio a sus abuelos trabajar, porque viven en un contexto de un montón de necesidades básicas que son totalmente insatisfechas, y por sobre todo, creo yo, que es lo más importante, porque no le encuentran un sentido a un montón de cosas. Porque a veces no tiene que ver con las necesidades básicas insatisfechas, sino con tener un motivo de vida o un sentido o una contención familiar. Y eso no les pasa a un montón. También hay otros que hacen las cosas bien y que, como en todos lados, hay ganas de superarse. Entonces, yo creo que por supuesto el Estado falla. También creo que falla la coordinación o el vínculo entre el Estado y la sociedad civil. Y después vivimos en una sociedad donde lo inmediato y lo fácil es la moneda corriente. Y lamentablemente el discurso que impera o lo que nos dicen que tenemos que hacer, las redes sociales, el teléfono y demás, es ir a lo inmediato, y si quiero las zapatillas esas o quiero salir a la noche, lo fácil es eso. Bueno, entonces ahí lo que vos decís, hay 50 y 50. Pero hemos tenido un retroceso a nivel social con respecto a políticas públicas, con respecto a oportunidades, con respecto al propio derecho a la educación, que está totalmente degradado. ¿Cuántos compañeros y compañeras de ustedes van a seguir estudiando en la universidad o en un terciario? ¿Cuántos van a tener realmente esa posibilidad, cosa que antes era mucho más frecuente? Entonces, me parece que hay que repensar el modelo en el que vivimos y entender que la educación para mí es lo fundamental. Desde chiquitos hay que tener una educación mucho más certera desde la primera infancia, y también una política de cuidado mucho más efectiva donde el Estado realmente esté involucrado. No porque el Estado tenga que hacer todo, pero sí el Estado tiene que coordinar y poder hacerlo en conjunto con la comunidad. Claro, y en esto una política, no sé si para rescatar los clubes de barrio como era antes, donde se puedan quedar los chicos a la tarde después de la escuela, si es que van a la mañana, como en el caso de mí y yo, o a la mañana si es que van a la tarde. Eso cambiaría demasiado las cosas para mí si se vuelven a rescatar los clubes de barrio. Depende de la zona, por ejemplo, mi madrina, que es de Chesortu, sí, o Fabio Rodríguez, que es un ex vecino mío, el de Asunto Tango, siempre me contaban historias de que se quedaban toda la tarde en los clubes de barrio, jugaban en las calles con sus amigos. Eso me parece que cambió mucho como es ahora. Ahora, si salís a la calle, por decirlo así, en mitad de la villa, ¿no? Lo más probable es que no puedas jugar mucho, que digamos. Da igual, depende de la zona, ¿no? Sí. Sí. ¿Usted cree que hoy no...? Porque yo, mira, como les decía antes, fui coordinadora del Plan Abre y tuve la posibilidad de tener contacto con muchos clubes de barrio y ver la importancia que los clubes tienen en la vida de la gente, porque eso ayuda a sociabilizar, además del deporte, que para mí es muy importante y es sano, no solo para el cuerpo, sino fundamentalmente para la cabeza.
ir a un club te permite estar en contacto con otras personas, con otras realidades, o sea, hacer otras actividades y está buenísimo. Pero hay un montón ¿ustedes creen que falta todavía? Porque hay un montón de clubes de barrio que están abiertos, totalmente abiertos, y que hacen un montón de política muy sana y muy valorable para hacia los pibes. Entonces sí, obvio que es eso, obvio que también las escuelas tendrían que estar más tiempo abierto y tener otro tipo de actividades que no sea solo la de ir a aprender lengua o matemáticas, sino mucho más lúdicas y realmente ver qué es lo que a la persona, al niño o niña le interesa. A veces nos olvidamos de cuáles son los intereses de cada uno y hay algo muy preestablecido que viene de arriba y vamos a dar eso. Pero bueno, también los contextos son difíciles, digo, hoy en día es difícil, entonces creo que el deporte sí, coincido, es una salida importantísima, pero tendríamos que encontrar otras también, que sea cultural o que sea, bueno, ustedes me dirán que son los intereses que les parece más cercanos. Sí, yo creo que el gran filtro en el deporte está en el momento de federarse, que digo, yo jugué al básquet 15 años. Ya no, pero en su momento, digo, el filtro estaba, muchos pibes dejaban en el momento de tener que federarse porque es un gasto. La matrícula, que ya pasa por un privado, como es la liga, que no es una liga pública, la liga de ningún deporte, son empresas, digamos, pero igualmente ahí está el filtro, creo yo, y en lo que es el transporte en la ciudad de Rosario. Tal cual, eso es verdad. Que es, bueno, ponerle que en la semana tenés 2 boletos gratuitos y un medio boleto que puedes usar para moverte al club, pero el sábado jugás y no te puedes mover, digamos. Entonces, capaz, el problema creo que radica ahí el chico que no tiene la posibilidad de ir a jugar a, no sé, a Diur, que queda en zona norte, o Sorrento, que queda en zona sur, ir a jugar a la pelota. Entonces, creo que los filtros están ahí y habría que acercar el deporte ya como... Que obviamente hay otras salidas, como yo creo que también es la cultura, que después supongo que ya vamos a hablar un poco más de cultura, pero es una salida importante para muchos chicos, inclusive si quiere, inclusive con la nueva facultad que se abre en la UNR, referida al deporte, es una oportunidad de trabajo para un montón de otros chicos el deporte, así que nada, vuelvo a lo anterior que me fui, creo que el problema radica en eso, en lo que cuesta federarse, lo que cuesta moverse. Sí. En la ciudad de Rosario. Hablo de acá, que es donde conozco. Digo. Sí, lo que cuesta y la dificultad, además de la movilidad, donde se ha reducido mucho la frecuencia y también es difícil a veces moverse solo o sola. Bueno, me parece que la movilidad es un tema central a solucionar. Exactamente, y aparte no solo eso de que tenemos solo 2 boletos por día y no tenemos los fines de semana, que por ahí yo hago danza y tengo danza los sábados. ¿Dónde vas a danzar? A una academia. A una academia. Por suerte mis papás tienen la posibilidad de pagarme los días que voy a danza, pero hay gente que yo sé que no, que es muy difícil entrar a la Escuela Nacional de Danza, creo que es. Es muy difícil y esa es la única gratis que hay, creo. Claro. O la Nigeria, ponele. Sí. Que ahí también tenés una rama muy grande de la danza y muy importante. Pero en sí eso, lo que dice Pedro de moverse está muy difícil. Hay compañeras que tienen que tomar 2 colectivos. ¿Y ustedes se mueven solos? Sí, yo sí, todo en colectivo. Y por suerte puedo tener el boleto educativo gratuito. Claro. Pero porque a mí venir desde Roldán hasta acá Rosario, claro, me sale más de 3.000 pesos. Sí. Si yo no tendría el boleto educativo gratuito. Sí. Sí, es un filtro grande que habría que achicar para cualquier cosa. Digo, vamos al deporte porque es lo que estábamos hablando, pero digo, el transporte es fuera de que hay pocos colectivos o hay poca frecuencia. Sobre todo a la mañana, los que vamos a la escuela a la mañana sabemos que tomarse un colectivo a la mañana es tener que subirse por la puerta del medio, por la de atrás, por la cantidad de gente, pero el problema también radica en lo económico, de un aumento de 1.200 pesos a 500 que estaba a principio del año pasado, 400, entonces fue un cambio grande que acompaña, digo, un contexto nacional que le quita el subsidio, ¿no? Tal cual, sí, tal cual. Sí, yo creo que hoy... uno de los principales desafíos de la ciudad tiene que ver con la movilidad, no solo con la ciudad, sino que
que hay que pensar una movilidad, vos me hiciste pensar, pero ya lo vengo diciendo, digo, más metropolitana, porque hoy hay un montón de casos como el tuyo, que viven en Roldán, en Funes, en Ibarlucea, en Villa Gobernador Galvez, y nosotros seguimos teniendo, salvo algunas excepciones, una movilidad pensada para las ciudades, y hoy las ciudades se extendieron y hay que pensarlo mucho más grande de eso, no solo la movilidad, sino también la cultura, que para mí es un tema importantísimo, justamente en todo lo que hablábamos antes, de cómo hacemos para que la cultura sea una parte importante de nuestras vidas, porque si no, la verdad que y cómo hacemos para que los jóvenes se apropien de eso, si no, el mensaje tiene que ver con solo la obligación, el trabajo, la educación, y también tiene que haber un derecho que sea el esparcimiento, de divertirnos y a pasarlo bien en el marco de lugares seguros, pero también eso hace el desarrollo de la personalidad, a pensar otros intereses, otros gustos, y nos hace relacionarnos de otra manera. Sí, siguiendo un poco con cultura, digo, me da un poco al pie de un chico que es egresado del superior, A ver. egresado en 2017, lo conoces, es Gino Svegliati, Sí. que ahora bueno tenemos el cariño en el superior de decir que es candidato convencional constituyente, que trabaja en el área de cultura del ministerio. Nada, digo, ¿qué mensaje hay para los jóvenes también esta constitución va a ser la constitución de los jóvenes? Y digo, ¿cómo hacemos para formar parte de este proyecto? Que es un proyecto grande, como vos decís, no pasa desde el 62, y no sabemos cuándo va a pasar en adelante. Entonces, ¿qué mensaje nos da? Hablo del caso de Gino porque es egresado del superior y lo tengo cerca. ¿Qué mensaje para formar parte de este cambio grande? El mensaje para mí es que los jóvenes van a formar parte, como pasa en todos los procesos sociales de la vida y de la historia argentina, a fuerza de pelearla. Yo empecé siendo militante universitaria, y la verdad es que el movimiento universitario tiene una historia larga en la Argentina y muy hermosa de pelea y de lucha por una educación gratuita, por la educación laica, por eliminar determinados ingresos a la universidad y también a la educación. Entonces, a mí me parece que es un buen momento para que los jóvenes de la provincia se movilicen, no a Santa Fe a ver cómo ocurre la convención y demás, sino a plantearnos a los que integramos la lista, que algunos somos más grandes, más viejos, más jóvenes, hay de todo. Yo no soy ni tan ni que estoy en el medio, pero a que sean parte y a escuchar sus propuestas, a que ustedes estén involucrados y demás, y a que pensemos en común, porque en esto creo que está bueno resaltar que ni uno tiene la razón ni el otro, sino es pensar en común y cómo integramos ideas colectivas para esta propuesta de futuro. Entonces, mi mensaje es, hagan todo lo posible por ponerse de acuerdo, por generar propuestas que sean lo más innovadoras posibles, que sean lo que contengan a distintas organizaciones, centros estudiantes o lo que sea de jóvenes, pero peleen por estar y porque lo que ustedes plasmen o lleguen a alguna síntesis, háganselo llegar a todo el mundo para ser parte y para movilizar y para mover el avispero. Bueno, yo vuelvo un poco a lo que estábamos hablando antes de los barrios, de que la única salida es o delinquir o vender algunas sustancias que no están tan buenas probar ni tampoco vender. Y te voy a preguntar, ¿qué opinas vos sobre bajar la edad para que no tomen, porque no me ¿De imputabilidad? Sí, ahí está. Eso. Yo estoy en contra. Es un debate, obviamente. Yo lo digo, no me importa si queda bien en los medios de comunicación o no. Hoy en día hay una tendencia a que hablar justamente mal de los jóvenes y hablar de que hay que bajar la edad y comparar lo que pasa en otros países y que en la mayoría de los países de Latinoamérica o del resto es mucho más bajo que 16. Pero bueno, yo estoy en contra. A mí me parece que la verdad cuando analizamos los datos es re difícil hablar de esto porque también cualquiera habla de esto y te sale una víctima, y la entiendo perfectamente, de un homicidio, de un hecho delictivo que cometió un chico o una chica de menos de 16 años y es muy duro para la familia. Pero bueno, también las estadísticas indican que son los casos los menores casos, y si la persona, bueno, cometió un delito muy grave, tiene que haber un proceso donde esa persona pueda, eso sí, estoy a favor, esa persona pueda hacerse cargo o por lo menos entender la gravedad de lo que significó para la vida, para la familia de otra persona, de otra familia. Tiene que ocurrir algo. O sea, lo que quiero decir con esto es, no puede ser que no pase nada.
pero tampoco puede ser que generalicemos y que la respuesta mediática ante cada hecho sea lo que pasa justamente ahora, que se dice la solución a todos los problemas va a ser bajar la edad de imputabilidad. Eso es mentira, porque la vamos a bajar a 14, a 12, a 13 y después va a haber un adulto que es el responsable de eso, que va a convocar a un nene, una nena de 10 años y hasta cuándo vamos a llegar. Sí. Ni pensar que haya un nene de 14 años metido en la cárcel con un tipo de Exacto. 26 que, bueno, Sí. a saber qué hizo. Sí, Sí. entonces bueno, a mí me parece que es una mezcla, que es lo que hablábamos antes, el Estado falla, tiene que hacerse cargo, también ha llegado un momento que si ese menor cometió un delito también tiene que hacerse cargo, entonces creo que hay que encontrarle un intermedio, creo que hay que ver cómo generamos un proceso de atribución de responsabilidad para que esa persona entienda que eso es grave y cómo puede ir cumpliendo otras cosas que no sean la cárcel. Pero bueno, es mi mirada y hay mucho debate en torno a ello. No sé cómo ven ustedes que esto está ocurriendo, si se debate este tema en los centros de estudiantes o no, ¿qué opina el resto? No, nada, la mirada es, por lo menos desde el centro, Sí. es rechazando la petición de... El debate que está el ocurriendo hoy a nivel debate nacional. A nivel nacional es rechazarlo y nada, igual la lucha en el centro de estudiantes de secundario, a veces, como que los compañeros sabrán decirlo, es más complicada también. Llegar a los chicos a ese debate. Claro. Son chicos de muchas edades, sobre todo en la NIGE, que son un año más. No. Pensé que eran 6 años, Cinco. perdón, mala mía. Desde los 12 años hasta los 18, una brecha muy grande, entonces es muy difícil llegarlos al debate a veces, pero bueno, cuando se logra, por lo menos de la gente que actúa en el centro de estudiantes activamente, esta discusión es rechazar. Es rechazar, hay una mirada, está bien. ¿Y ustedes también? Exactamente lo mismo, sí. Sí. Bueno, también yo les cuento, nosotros, ya me perdí de fecha, creo que fue en noviembre del 2022, o 23, 23. Aprobamos en la provincia un Código Procesal Penal Juvenil. No había en la provincia un Código Procesal Penal Juvenil y creo que es un avance, todavía no se está implementando, faltan 6 meses más o menos para que se empiece a implementar, porque también lo que pasaba era, no había una resolución del Congreso Nacional y los jóvenes hoy en día siguen estando, por lo menos en la provincia, porque nosotros tenemos un decreto ley del gobierno nacional que dice que la edad de imputabilidad es a los 18, salvo para delitos graves, donde ahí es de 16 a 18. Pero no había un proceso penal acorde a la juventud, entonces estaban todavía en peores condiciones. Bueno, eso ahora se cambió, hay que implementarlo, van a tener un proceso específico, con conocimiento específico de los derechos de los jóvenes para los jóvenes, y esa ley prevé un poco lo que yo decía, que es que para los menores de 16, que no son punibles, sí puede haber un proceso de atribución de responsabilidad, donde el resultado no va a ser la cárcel, pero sí decir, bueno, mira, vos cometiste un delito en estas condiciones, hiciste esto, la familia sufrió esto, vas a tener que hacerte cargo de alguna manera, y creo que eso puede ser quizás un cambio, al igual que empezar a implementar medidas de justicia restaurativa, que es decir, bueno, que el menor pueda hacer algún trabajo, entender lo que hizo y poder pedir perdón. A veces es algo muy básico y pareciera que no es una pena, pero pedir perdón a la familia es muy importante. O poder hablar con la familia de qué es los que lo alivianaría. Todas esas son técnicas que no se implementan, pero que van a implementarse en la provincia y bueno, yo tengo confianza de que van a tener buenos resultados. Bien. ¿Algo más? No, yo solamente decir algo, no una pregunta, pero que me parece que está bueno que se tenga en cuenta y pensar sobre la cultura. Me pongo medio Nigelia Soria, pero nada, o sea, nosotros en la NIGE, yo creo por lo menos que todos los estudiantes que pasan por la escuela se van con un aprendizaje muy grande sobre la cultura argentina. Sí. Y con mucho amor hacia la cultura. Me parece, de hecho, qué pesado. Me parece que habría que tener más escuelas como la NIGE. O sea, me parece que es algo importante. Y nada, qué sé yo, más espacios que promuevan así como se promueve desde la escuela, por lo menos en mi experiencia, la cultura. También comentar, que me parece que está bueno,
que de varios centros de estudiantes de acá, sobre todo los del centro, desde la escuela del centro hacemos todos los años algún festival, que son festivales así culturales, digamos, que es para que los jóvenes puedan ir a tocar. Y nada, y está muy bueno porque se conoce, o sea, toda la gente que le gusta un poco la música se empieza a conocer y bueno, así varias cosas, no sé, desde la Nige, por ejemplo, los festivales que hacemos también tienen muestras de artes visuales y de danza. Entonces, nada, eso, me parece que es algo que está bueno que tengamos más en cuenta así a nivel general, que es una salida más. Exactamente, yo tengo a mi prima que va a la escuela de Nigeria Soria, es un año más chica que yo, y la verdad desde que empezó la secundaria ahí, a ella le encanta dibujar y es todas las materias en las que tienen arte, es como cómo se explayan los chicos de la NIGE, es increíble. Y bueno, como bien decía, no recuerdo tu nombre, Neuel, es otra salida muy importante también. Y además que importante eso además de la salida, de que tu prima, me dijiste, sí. tu prima vaya contenta a la escuela. Exactamente, con ganas de aprender. Con ganas de aprender, que no sea un lugar que vos decís, ay, que embole, no quiero ir, o lo que sea. Bueno, eso me parece impresionante. Sí. Exactamente. Bueno, compas, venimos súper bien de tiempo, todavía nos quedan ahí unos minutos, si Leone no tiene problema de quedarse un rato más. No, dale. ¿Quieren pasar a algún otro tema? ¿Quieren ir a la ronda de preguntas libres? Los conductores son ustedes, yo no me quiero meter en hacerles preguntas, así que sigan ustedes con el tiempo, vienen súper bien. Y me está gustando mucho este intercambio que está habiendo entre ustedes de ir preguntándose, ir interpelándose entre ustedes también, porque bueno, la experiencia de los diferentes de los diferentes centros de estudiantes y su agenda es también una cosa que queríamos mostrar en este programa. Así que sigan con el tema que quieran, o si quieren ya pasar a la ronda de temas libres, nos queda todavía un tiempo. A mí me queda una pregunta que se está hablando mucho y sobre todo viendo cómo se fueron dando las demás provincias, cómo funcionan las demás provincias, dado al proceso que estamos a punto de abarcar. ¿Qué mirada tenés vos sobre seguir defendiendo que haya 2 cámaras en la provincia de Santa Fe, como es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que si no estoy mal somos la única provincia o de las pocas que sostiene la bicameralidad? No, mitad y mitad, no. Ok, bueno, No. mitad y mitad. La idea es seguir sosteniendo este proceso que sostiene la provincia de Santa Fe o pasar al otro lado. Bueno, hay miradas encontradas con respecto a eso. Y la verdad que va a ser un tema de debate en la Convención Constituyente. Nosotros, como partido, hemos tenido personas que hablan a favor de la unicameralidad, que se está dando en muchas provincias. También hay algunas provincias, no sé, el caso de Córdoba, hicieron una unicameralidad, pero es como con los mismos miembros que había antes, y se elige diputados por un lado, pero se elige casi senadores, o sea, todos funcionan en la misma cámara, y la verdad es que hablan de que no tiene el mejor desarrollo, hay otras provincias que funciona bien, entonces hay como un debate ahí de decir, bueno, sí, vamos a hacer una unicameralidad, y por otro lado, un debate que también entiendo, que algunos plantean, es decir, no, pará, porque la verdad es que la única representación que tenemos, no sé, los que vivimos en Gato Colorado, que para nosotros es re importante, es el senador o la senadora, porque la verdad es que un diputado es difícil de llegar y es una persona que es cercana a nosotros, que nos escucha. Bueno, entonces también creo que hay que escuchar eso y ver en definitiva, y ustedes también podrían tener una opinión de eso. Bueno, ¿qué es lo mejor y cuál es el mejor sistema representativo para una provincia que viene? Yo lo que sí creo es que, y lo digo en todos lados, que tampoco me importa lo que se diga, es el debate no tiene que ser nunca, por lo menos, y sobre todo para ustedes que son jóvenes, es decir, bueno, no puede ser el único argumento para un debate lo económico. No. Porque hoy escucho muchas veces hablar de eso, de decir, bueno, hay que cerrar el Senado porque es un gasto. Las instituciones de la democracia no son un gasto, hay que repensarlas, sí, siempre. Hay que ver cómo tenemos mejores representantes, siempre. Hay que ver cómo los controlamos mejor, tal cual. Pero bueno, que hay que pensar el gasto también.
pero que ese no sea el único argumento para ver un montón de cuestiones que tienen que funcionar mejor, pero que hay un montón de argumentos para un lado y para el otro para decir, bueno, cuál es la institución que queremos. Bien, y referido a cargos legislativos y ejecutivos, otra cosa que se está hablando es el cambio de reelección, ya sea tanto como de intendentes, que sabemos que en algunas intendencias hay intendentes que han estado, mi familia es de Cañada de Gómez, y tuvo una intendenta 20 años seguidos, tanto, famosa, sí, negativamente. tanto como la reelección de gobernador, Sí. que actualmente es una posibilidad nula. Sí. Digo, que se piensa de las dos cosas, tanto una que existe y que se da de forma negativa, como una que no existe y qué cambio podría generar. Yo creo que hay que poner límite a todas las reelecciones, que tiene que haber reelección. La verdad que vos mirás y es medio extraño para un gobernador o gobernadora que pueda gobernar 4 años, porque muchas veces te quedas a mitad de camino. Muchas veces capaz que es necesario que te quedes a mitad de camino porque la gente dice hasta acá y no te queremos ver más y es re sano, pero en definitiva eso es una potestad de la gente. La Constitución va a decir, bueno, vos vas a poder tener una reelección o no, pero después la gente es la que define Sí, no van a si ser hiciste 8, las no cosas son bien. 8 años en definitiva. Exactamente, no son 8 años para darte otra oportunidad y estar al frente del gobierno de la provincia de Santa Fe. En mi opinión personal, tiene que haber reelección del gobernador, no puede ser indefinida, como tampoco puede ser indefinida las reelecciones de los diputados, de los senadores o de los intendentes, y que tengamos casos de personas que durante 30 años están en el mismo lugar, porque eso significa que la democracia no se renueva y que esas personas tampoco se renuevan porque ya te quedan pocas ideas en el mismo No, sí, lugar. y volviendo con lo de antes, el rol que ocupamos los jóvenes en la política, que si tenemos 20 años en un mismo intendente, Es muy cuesta difícil la alternancia, entrar y que te den ganas también. entrar a ese sistema, digamos. Obvio, porque te den ganas, porque decir, si siempre van a ser los mismos, ¿cuál es la posibilidad que tengo yo? Y bueno, entonces claramente Inclusive, que hay que... esto no significa renovar de partido político, digamos. No, si uno hace las obvio. cosas bien, será reelecto, sea Exacto. quien sea Sí, la eso figura, digamos. sí. Sí. Bien. Yo te quería hacer una pregunta, esto va sobre el tema de la bicameralidad. Sí. Me quedé con el tema de unificar las dos cámaras, la de senadores y diputados. Sí. Y se me viene una imagen un poco curiosa a la cabeza, que es la del Senado de Star Wars, viste que son todos juntos con un alrededor. Eso se me vino esa imagen a la cabeza, por así decirlo. No sé, me hizo gracia al momento que se me vino a la cabeza, claro. Pero ¿hasta qué punto funcionaría vos una única mayoría? Volviendo al tema, es verdad que lo explicaste bastante bien eso, pero en un punto yo creo que no funcionaría, porque las dos cámaras, por ejemplo, si un caso de corrupción como el que vos denunciaste en noviembre del año pasado, me parece que no está relacionado del todo el tema, que es con un preso que se fugó o con un intento de ayudar a un preso, el año pasado, en noviembre más o menos, ¿no? No. Cuando denunciaste al juez. Claro. El año pasado, pero es un juez federal. Sí. Claro, sí. Es un tema de corrupción, donde se pasa una ley que pasa sobre la Constitución Nacional, ¿no? En ese tema, si hay una sola cámara, se aprueba, ¿no? Va directamente a la ley provincial, ¿no? Pasando sobre encima de la Constitución. Para mí, pienso como lo pienso yo, entiendo que funcionaría como funciona la Convención Constituyente, que también es una sola cámara, un solo grupo de personas, digamos, que también se elige de dos formas distintas. Como decía, entiendo yo que en Córdoba también funciona así, que hay una parte que se elige por departamento y una parte que elige ciudadano por sistema DON, pero que igualmente van todos a una misma cámara. Bueno, igual pasa con Convención Constituyente, que hay uno por departamento y otros que se eligen por sistema DON. Entonces entiendo yo que iría por el mismo lado. No, porque eso es algo a debatir. O sea, es algo a debatir. Si hubiera una sola cámara, sería como más parecido al Consejo Municipal, donde se debate un tema que puede ser porque lo presenta un legislador o lo presenta el Poder Ejecutivo, o si la Constitución lo habilita, nosotros proponemos que también los ciudadanos puedan presentar proyectos. Entonces ahí se debate y el que junta la mayoría es en definitiva el que logra la aprobación del proyecto. Lo que vos me decís, o sea, la verdad que es muy raro que haya una ley que por más que sea inconstitucional, y si hay inconstitucionalidad de esa ley, que también puede ocurrir porque hay excepciones, bueno, es el Poder Judicial en que en definitiva tiene la facultad de controlar esa ley a partir de un caso concreto y decir, bueno, esta ley nosotros la consideramos inconstitucional y para este caso no se va a aplicar. Pero no es que por pasar por una sola cámara se estaría violando la Constitución, porque si eso ocurriera sería porque la Constitución se modificó y estableció otra cosa. Hasta el momento de hoy nuestra Constitución claramente habla de dos cámaras,
que tiene que ver una con una representación territorial de la provincia geográfica, esa es la de diputados, y la otra, que es la representación, si se quiere, más federal de la provincia, que es la de un senador o senadora por departamento, a similar de cómo es la organización de la Constitución Nacional, donde también la Cámara de Diputados es la representante del pueblo y la de senadores de las provincias. Yo, perdón, me voy a capaz irme un poquito, pero capaz no igual. No, que a mí hay algo que siempre me pareció que estaba bueno, y sobre todo lo pensaba un poco con lo que vos decías, que es como, yo capaz que no lo sé, pero por eso lo pregunto, como por ejemplo un grupo de estudiantes como, no sé, hay una escuela acá en Rosario que participamos de una federación, que es la Federación de Estudiantes de Secundario de Rosario, se llama FESER, que cómo, o sea, mi pregunta es cómo hacemos, si no, porque vos decías que estaba bueno que nosotros salgamos y expresemos nuestras ideas, y siempre que tengamos propuestas está bueno que las hablemos y que las discutamos con todo el mundo, pero si se había pensado, o si se podría pensar como en algún momento como un espacio real en el que vos decís, bueno, o sea, nosotros los estudiantes nos organizamos, bueno, tenemos proyectos para proponer, ¿y qué hacemos con eso? Bien. Yo siento que muchas veces, siento que muchas veces hemos pensado cosas, han salido ideas en las que muchos centros de estudiantes nos pusimos de acuerdo, y después no tenemos un espacio físico en el que digamos, bueno, ¿dónde llevarlo? Claro. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, lo bueno de acá, coincido con lo que vos decís, pero lo bueno de acá es que una vez que el 13 de abril son las elecciones. Una vez que ocurra el 13 de abril, ustedes van a saber quiénes son los convencionales que efectivamente van a reformar la Constitución. Y eso va a ser público. Y después de eso se va a saber cuándo es la fecha donde la convención se va a realizar, porque todavía no hay fecha. Entonces hay tiempo y ustedes tienen a quién dirigirse. Se pueden pensar, qué sé yo, podemos pensar ahora, y es para pensarlo, encontrar de cada una de las listas los más jóvenes para que esos seamos los que llevemos y hagamos una reunión en la legislatura o donde sea, y convocarlos a todos ustedes o a todos quienes ustedes quieran, pero sabiendo quiénes son los nombres y sabiendo cuándo va a ser la convención, creo que es más fácil pensar en común alguna instancia donde ustedes puedan ser escuchados y lleven todas las ideas que yo me comprometo a que, si ustedes tienen ganas, hacerlo, y que le encontremos la vuelta de cómo hacerlo, que no tiene, la convención seguramente va a ser en Santa Fe, pero se puede pensar algo en Rosario, y eso es un ida y vuelta. Yo me comprometo, pero bueno, también ustedes tienen que hacer su parte y pensar las ideas y llevarlas. Y que sea algo plural, donde haya de todas las listas y todos los escuchamos. Hago un pequeño ejemplo sobre eso, que hace poco tiempo salió una ley, la ley del voto joven, en la provincia de Santa Fe. No salió la ley de voto joven. Justamente no salió porque es la Constitución la que hay que cambiar para que se pueda votar. Lo que hay, lo que hay es un fallo del Tribunal Electoral que habilitó a que en las últimas elecciones los jóvenes puedan votar en consonancia con la ley nacional, que habla de 16 años, pero no salió la ley de voto joven porque nuestra Constitución es la que establece la edad de 18 años para votar. Entonces nosotros proponemos cambiar la Constitución para justamente que sea acorde a la normativa nacional y que no siga existiendo esta disyuntiva que hubo hasta durante un montón de tiempo, donde los chicos de 16 votaban a presidente, pero no podían votar a gobernador. Claramente hay que corregirlo, pero no hay una ley, hay una resolución del Tribunal Electoral que habilitó en las últimas elecciones, a partir de un planteo de un diputado y teniendo en cuenta la ley nacional, habilitó a que voten. Eso es de dudosa constitucionalidad. Yo estoy a favor con el fondo, y por supuesto que estoy a favor con que voten a los 16, pero bueno, hay que solucionarlo en la próxima convención constituyente. Esa es la pregunta. Por eso. Bueno, yo capaz me voy un poco por las ramas. A ver. Pero últimamente estuve viendo muchos casos en la escuela y también con otros vínculos que hemos hablado. Esto de la ludopatía en los jóvenes. Sí. Muchos. Yo tuve amigos muy cercanos que lo sufrieron, y también otros muchos consumos problemáticos que tienen que ver con la ludopatía, pero no tanto. ¿Cómo ustedes lo abordaron o cómo lo abordarían? Y si es que lo abordaron, si te pareció factible, si te pareció que ayudó a todo esto. Mira,
la abordamos, es un tema que preocupa a un montón de legisladores o de personas públicas. Hubo un montón de proyectos en la legislatura sobre el tema. Salió una ley, efectivamente, a fin del año pasado para prevención de la ludopatía. La ley habla de la prevención, de incorporar como, o sea, tiene como órgano de aplicación el Ministerio de Educación en consonancia con otros ministerios, y habla fundamentalmente de la prevención, de incorporar a otro personal y a las familias. A mí me parece que eso todavía no se está implementando, que por supuesto es un proceso, como les decía, se aprobó a fin del año pasado. Aún así es muy difícil, porque hay que llegar a cada una de las escuelas y a cada uno de los alumnos o alumnas que quizás tienen un problema. Y creo que parte de todo lo que hablábamos antes, de las adicciones que todos tenemos, de la dependencia del teléfono, que lamentablemente vamos generando y aumentando cada día, y yo no soy exenta de eso para nada, y de lo fácil. Todo el tiempo. Entonces, algunos es la ludopatía, otros es ver cómo las mujeres cada vez se ponen más cosas en la cara, o el tema estético, o comprar otras cosas. Entonces, es una problemática que hay que abordar de manera integral, que lo central para mí, y vuelvo con esto, es la educación y la contención. Pero bueno, es muy difícil también. Digo porque si no a veces pensamos que las soluciones son mágicas, es difícil desde el Estado y para el Estado pensar soluciones para cada uno de los casos. Entonces tiene que haber un abordaje interdisciplinario de educación y de prevención a eso, pero es algo que lleva su tiempo. Sí, y sobre todo aparte de lo que se hago de la facilidad de tener la posibilidad de hacerlo desde el celular y en la escuela y en la casa y en el baño y en el club, es la publicidad. Tal cual, Es, bueno, el proyecto de ley nacional, que no sé en qué quedó, de prohibirlo, de prohibirlo en el fútbol, por ejemplo. O sea, yo soy hincha de River, y River tiene Codere acá, Boca tiene Betson, y todos los clubes de fútbol argentino tienen una publicidad de un casino online. Entonces, creo que es eso también. El joven consume no solo la ludopatía, sino la publicidad a eso. Entonces, es fácil caer, digamos. Muy fácil. Exacto, No muy solo fácil. en eso, también en algo que se está hablando mucho, que es el cigarrillo electrónico, los vapers. Muy fácil conseguirlos teniendo esta edad, que te los vendan así a Venta menores. libre. Claro. Como esto. ¿Y un sus montón. compañeros fuman así? Todo el tiempo. Algo que no está regulado, no está investigado tampoco. ¿Y en la escuela también se fuma con...? Sí. Todos los espacios. Sí. Bueno, el consumo. El consumo todo Sí. el tiempo. Tal cual. Un tema a tratar. Ujú. Perdón, ¿puede ser Dale, la dale, última? dale, la última. No, sí, así como hablábamos de... No sé qué iba a decir, no importa. Pero si había propuestas más específicas como para mejorar las situaciones edilicias de la escuela. Sí. Que eso también es un tema bastante complicado, me parece. Me parece. También. Más que nada en las escuelas públicas, acá todos vamos a una escuela pública y es tremendo. El otro día se cortó la luz y no teníamos agua porque también la estábamos reparando, entonces tuvimos que salir todos porque hacía mucho calor y tuvimos que salir todos en normal 1 por esas razones. Sí, nosotros estuvimos 2 años con... Bueno, después de la pandemia tuvimos un gran problema, que fue una exageración, que 2 años después de la pandemia teníamos que ir teníamos que faltar teníamos que ir un día a la semana, teníamos que faltar para que un curso Pueda ir. claro, era como Faltaban Se salarios. turnaban. Se turnaban. íbamos turnando para tener clase, claro. Después eso se pudo arreglar un poco con algunos salones que se inundan, y quería hablar que, no sé, por ejemplo, mi escuela tiene un salón específico de guardado de instrumentos, que son cosas bastante frágiles, y que cada vez que llueve está inundado, y bueno, chavo instrumento. Eso bastante específico. Nosotros tuvimos muchas reuniones con muchas personas de educación, y siempre nos decían que lo lamentaban, pero que nuestra escuela era una de las mejores, que estaba en las mejores condiciones, y que había muchas peores. Y era tipo, bueno, pero, o sea, ¿cómo hacemos? O sea, ¿qué hacemos? Hay que pensar cómo se destina, o sea, cómo le sacamos plata a algunos lugares que me parece que no la tienen que tener, y cómo la ponemos en la escuela. ¿Cómo porque cuáles? A ver. No, porque me interesa. ¿Cómo cuáles? Vos decís, no la tienen que tener. No, a ver, me parece que
hay que profundizar en que las escuelas son algo que preparan a los jóvenes para un futuro, que era lo que hablábamos antes de no, bueno, terminan, o sea, están en la escuela, no terminan la escuela, van presos, no. Bueno, preparémoslo, tengamos la escuela en condiciones para prepararlos. Bueno, ¿qué pasa? Las escuelas no están en condiciones para prepararlos. O sea, entonces, ¿cómo hacemos para que las escuelas estén en condiciones de prepararlos? Y bueno, no sé, sentémonos a pensarlo, porque yo no, o sea, sigo estudiando en la secundaria, digamos. Pero... Sí, a ver, más que propuestas, esto no es una cuestión de propuestas, es una cuestión de decisión política y de destinar presupuesto a la refacción de las escuelas. Primero, la construcción de muchas otras, porque aunque nos parezca mentira, faltan escuelas en un montón de lugares o en un montón de barrios que quizás se incrementaron o se hicieron nuevos, entonces ahí faltan escuelas. Y después hay que refaccionar muchas escuelas. Hoy se está invirtiendo mucho dinero, nunca alcanza, y es así, y siempre corremos por atrás. Y lamentablemente el Estado, como en esto, como en tantos otros temas, corre por atrás. Y hay que decirlo con todas las letras, a pesar de que hay voluntad política, y yo estoy segura que la hay en este gobierno. Pero bueno, la cantidad de escuelas es inabarcable para hacerlos todo al mismo tiempo. Seguramente, y además vivimos en un contexto argentino de recesión, y lamentablemente estamos siempre en crisis, con un gobierno nacional que decide cortar la obra pública. Es un círculo vicioso. Yo no tengo dudas de que hay que mejorar los presupuestos en educación, y que el presupuesto de educación no tiene que solamente ser los docentes quienes tienen que estar mejores pagos, sino que además hay que invertir en infraestructura. Pero bueno, decirlo es lindo y está bueno, y después hay que hacerlo, y eso lleva procesos que a veces son largos y lamentablemente es antipático, pero es mucho más largo de lo que se quisiera. Excelente. Compañeros, la verdad ha sido un placer escucharlos charlar y bueno, proponerle también ideas y cosas para hacer, para llevar. Seguramente Leonela va a ser un canal para todo esto que estuvieron charlando con ella. Para cerrar, vamos a invertir el rol. Le voy a pedir a Leonela que les haga una pregunta a ustedes para cerrar la charla de este día, y obviamente agradecerles a todos por venir. Bueno, a ver. ¿Qué piensan de los políticos? Depende cuáles. Claro, depende si son quienes simpatizo o no, si es un Claro, partido, si es un partido amigo o no. Ajá, Por ejemplo, Creo ok. que a este punto, estando en un centro de estudiantes, tenemos muy definido qué Sí. partido político seguir cuando Sí. somos grandes y Claro. ahora mismo. Así Claro, que depende. Yo, por ejemplo, yo hasta hace poco me consideraba muy parte de un partido político. Ahora me lo puse a revisar bien, Sí. ciertas fallas que ha tenido a lo largo de la historia y ciertos aciertos que ha tenido. Entonces, llegué a la conclusión de que cuando tenga que ir a el cuarto oscuro a votar, antes de eso voy a ir preparado de ver Vas a ir, todas las bien. propuestas. Porque exactamente. hay algo que quiero decir que es algo que no sé si me hace mal el hecho de verlo en la cotidianidad de los estudiantes, es que muchos no averiguan a quién votar o no buscan a alguien con simpatizar. Simplemente van no, este me cae bien, no, este parece piola. Eso me Exactamente. parece, o ven- no sé si una burrada, pero sí una burla a los políticos en general y a la gente que se toma el tiempo en ser un Responsable. ciudadano activo, creo que era. Sí. Sí, el concepto Sí. de ciudadanía activa y ciudadanía pasiva. ¿Y ustedes ya votaron? No, No. estoy en tercer Claro. año todavía. Ay, Tengo qué 14. Claro. En ese aspecto yo creo que los políticos pueden hacer, no sé si mejor, pero Sí. Sí, algo mejor. claro, mejor. Algo que tengo que reconocer que no es de mi agrado es que el actual presidente Javier Milei Sí, hizo una campaña, no sé si buena, pero muy mediática que llegó a los que jóvenes. llegó a los jóvenes. Claro, de un tema Exactamente. muy, no sé bueno, sino más bien de una derecha muy potente, digamos, muy tirada a lo que vendría a ser mediados del siglo pasado, podríamos Ujú. decir, con esa intensidad, con esa ferocidad, por así Sí, decirlo. siento que hay un retraso claro, en Retraso en en hacer marcar política, sí, como claro, se del hacía marcar de en la un vieja enemigo, política, o digamos. sea, marcar un enemigo en el que todos nos tenemos que unir para pelear, eso me parece que es lo que llega contundentemente. Llega. Y Es llega. algo que a mí no me gusta. No, está A mí bien, tampoco. pero que valorás que tuvo Claro. efecto. Claro, y sí, valor. Lamentablemente tuvo ese efecto. o sea, Sí. Pero la campaña fue buena.
Se lo Para toca, mí no. Para vos no. En ese aspecto de la llegada que O tuvo, sea, la sí, llegada la llegada, mediática. Claro, fue a eso bueno. te referís. Después Sí, el pero mensaje son es otra cosa. son la forma. O sea, mi pensamiento de los políticos, bueno, hemos tenido algún acercamiento, Leone, y mi familia digo, se dedica a la política y nada, digo, estoy a favor de los partidos políticos y de los políticos. Siento que hay un retroceso en hacer política como se hacía en otra época, que es una política de persecución, que es una política de prohibición. Claro, el señalamiento de Eh, otro. Entonces siento que sobre todo el poder nacional retrae a eso y atrasa en ese sentido, bueno, hagamos política como se hacía antes, en el sentido de atacar, de señalar, de buscar, bueno, lo que pasó el otro día en el Congreso de la Nación con el diputado Manes, Manes. es Es una falta de impresionante. respeto Sí. Impresentable. mínimamente, que es esto de, bueno, perseguir al otro, buscarlo para llegar a un enemigo en común, como decía Benja, pero nadie sabe por qué es el enemigo común. Claro. O sea, ¿por qué es el enemigo común? Claro. Porque levantó una constitución. Literal. Claro, porque tiene otra mirada de la porque situación tiene de la otra ciudadanía mirada. actual, claro. Yo creo que la forma de construir es siempre digo, desde la unidad o desde la mayor unidad posible, siempre desde los acuerdos y siempre, digo, para mí, desde las uniones y desde de los tratados. No, a mí me asusta hablar de los políticos porque me parece que es como la Generalizar. frase que dicen ellos, ¿viste? Tipo, todos los políticos son todos unos corruptos. Depende con quién hables también. Sí, pero por eso, yo digo, ellos me refiero a lo que me parece, no sé, creo que se entiende, ¿sabes cómo? Sí, el- sí, sí. Bueno, Sí, sí. bueno, está bien. Nada, o sea, yo estoy de acuerdo con los chicos, o sea, me parece que debería haber renovaciones, estoy de acuerdo con eso que era un poco lo que vos planteabas, me parece que debería haber renovaciones en muchos cargos, que hay gente que está hace mucho tiempo en la política. Estoy completamente de acuerdo en que haya lugares para que nosotros participemos, para que la gente más joven participe. Me parece que no es solo las juventudes, sino también me parece que las personas que tienen que participar son las personas que sufren los problemas que pasan en la ciudad y que pasan en la cotidianidad. Y que mejor persona que represente algo es una persona que lo pasa y que lo vive. Así que nada, eso, qué sé yo. ¿Y les gustaría a ustedes participar después que terminen la escuela? Bueno, ya lo hacen en el centro de estudiantes, pero después de eso. Yo me lo había pensado en llegar ¿Sí? a una llegada política, pero primero me gustaría terminar la facultad. Empezar la facultad, mejor dicho, y Empezar la terminarla. facultad y Claro, bien. no sé si una mirada más construida a lo largo del tiempo en base a los estudios. La parte del estudio me parece fundamental Sí. actualmente. Y esto me parece que es una mirada que acá todos en esta sala tenemos, ¿no? Que con estudios, una persona estudiada. Sí, siento que hay La pasos verdad que también sí. para seguir. Me parece que el paso siguiente, el año que viene, cuando arranque la facultad, va a ser la militancia en la facultad. Digo, para mí la militancia forma gran parte digo, de mi vida y tiene que pasar por el estudio. Y entonces creo que son cosas que se van escalando de a poco, pero lo que pienso ahora es, bueno, primero ganar la campaña que tengo Tal cual. dentro de un mes y después seguir con lo que me lleve la facultad. Bien, muy bien. Bueno, hay que ganar entonces. Claro. No, yo no me te gustaría ves. tener un cargo político, me parece que, o sea, a mí me gusta más hacer cosas. Cualquier cosa, pero prefiero hacer algo en algún lugar. Siento que es importante que haya gente que tenga esos lugares, eso quiero que quede bastante claro. Y sobre todo con lo que decía antes, gente que me parece que tiene que vivir un poco las cosas para decirlas bien. Pero yo mismo personalmente no me No te siento ves. en ese. Sí. Sí, puede ser. No sé, soy muy chica, pero opino lo mismo que dijo Benja. Quiero tener estudios antes de lanzarme directamente a la vida. Y además vos querés estudiar 2 carreras. No sé si las dos. Bueno, bueno. Pero sí. Alguna de las dos voy a estudiar Alguna y de si las dos. puedo tener la posibilidad de estudiar las dos, sería Estaría buenísimo. bárbaro. Vuelvo a lo que dijiste antes. Creo que no se comprendió la campaña que hizo el presidente que está hoy en día en la nación. Fue muy fructífera, llegó a muchos jóvenes, pero esos mismos jóvenes siento que
o lo vieron en un TikTok y dijeron, ay, este tipo, qué cool, o sea, está hablando y no saben de qué están hablando porque, no sé, como que no se interesaron tanto en eso. O quizás también en decir, bueno, voy a votar a lo que va mi papá y no pregunto, no investigo, no veo lo que pasó antes. Es eso. Muy bien. Excelente. Chicos, la verdad, gracias por venir. Leone, ¿te sentiste cómodo? ¿Estuvo bien? Excelente, la verdad que unos genios. Muchas gracias. Bueno, gracias también por venir. Los esperamos la próxima. Los vamos a estar invitando para el próximo Pido la Palabra. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias a todos por Un venir. gusto haber estado todos. Un gusto, acá. sí. Muchas la gracias verdad, por el espacio. Un gusto. Muchas gracias. Somos Agofa TV, Una nueva experiencia. con espíritu de radio, con imagen de televisión.